recibimos la noticia que íbamos a hacer un dueto con Juan Gabriel, Sí. como que no nos la esperamos, ¿verdad? Como que quedamos en shock porque pues Juan Gabriel es un gran ícono de la música mexicana que creo que impactó a muchos artistas. Que de verdad que la han armado y la han armado en serio, lo vamos a hacer in Spanish, ¿sí? Sí, Porque ¿no? somos mexicanos de sangre, ¿no? Exactamente. Exactamente. Tenemos ahí, ¿sí se escucha bien? Sí, sí, ¿Todos ¿sí me nos escuchan? escuchamos bien? Sí. Perfecto. Dani, bienvenido también. Gracias, Dani muchas con gracias. apenas 18 años y bueno, pues los hermanos Tobar y también sus compañeros que son realmente pues chiquitos, jóvenes que empezaron en un garage en casa y que hoy están viviendo pues lo que soñaron, ¿no? Lo que soñaron y hoy tienen, por ejemplo, Eslabón Armado tiene más de 1 billón de vistas en YouTube, eso es algo bien importante, ¿no? Y Dani que está teniendo una carrera en ascenso y que está dando muchas sorpresas y también millones de views en YouTube y por supuesto todas reproducciones en Spotify. Me encanta la idea de tenerlos ahora, yo los he visto on stage, los he visto en el Microsoft Theater. Lo que me encanta, lo que me gusta mucho es que en el caso de Eslabón Armado es un show familiar. Exacto. Es en la esencia de las familias latinas, todas las familias latinas, todos son de California, hay que decirlo, es una nueva generación ya nacida en Estados Unidos, que eso es bien importante, pero traen en la sangre la música mexicana y eso no lo puede negar. Entonces, a partir de eso, les gusta el regional mexicano, pero lo han reinventado, lo han refrescado. Y eso a las nuevas generaciones les ha gustado. Es algo que no puedes negar, pero a final de cuentas está en tu sangre, pero lo puedes refrescar, lo puedes mejorar. Adelante, cuéntame cómo se les ocurrió esta idea, porque ya traían en la sangre la música mexicana, ¿no? Sí, pues de hecho cuando estaba joven, chiquito, quien dice, pues primero que nada quiero saludar a todo el público que está aquí. Muchas gracias por asistir en esta bonita tarde. Y pues como decía, cuando estaba pequeño escuchaba pura música mexicana, ¿no? Banda MS, El Recodo, era lo único que ponía mi mamá en la radio. Así que creo que eso siempre estaba en nosotros, ¿no? La cultura mexicana, comer comida mexicana, ya saben que pues es lo más delicioso de ser mexicano, ¿no? Pero, Sí. pero lo que me gusta más de ser mexicano es tener esas raíces de mis papás que vinieron de México, que lucharon tanto, que se esforzaron mucho por nosotros, por venir a este bonito país. Y pues más que nada por darnos vida aquí. Pues, yo estaba a punto de nacer en México, pero yo fui el primero de nacer y mi mamá le dijo a mi papá, estaba en Tijuana en el borde, dijo, hey, no, nos tenemos que ir porque ya va a parir este Y ya gordito, ya va a parir. Y pues nos fuimos para California, gracias a Dios la libraron y pues, y pues ahí nací en California, gracias a Dios. Oye, y esas raíces, entonces, el llegar a California no era otra cultura porque tenías la cultura mexicana. ¿Cómo es que se reúnen y empiezan a tocar, pero no las de recodo que oía tu mamá? Sí, sí, cuando empezamos en este ruido de la música, primero era puro cover. Tocábamos en fiestas privadas, en las quinceañeras, en las bodas, de todo tocábamos un poco y pues era puro cover al principio. Yo nunca cantaba, yo nomás hacía la guitarra, tocaba la guitarra y ya después me aventé un poquito más a componer. Las primeras composiciones no me salieron nada bien, ya luego poco a poquito se me hizo. Siempre le rezaba a Dios que me ayudara con la composición, siempre yo le pedía que, hey, por favor, Diosito, si no necesito no es para mí, prefiero trabajar en un McDonald's. Claro. Entonces, gracias a Dios me salió bien y pues en el año 2020 fue cuando todo pegó. Así es. Y bueno, además ayudó mucho TikTok. Sí, exacto. Ayudó mucho, ¿no? Ustedes ya son una generación a la que les toca TikTok, igual tú, Dani Lux, que también te damos la bienvenida y nos encanta. Otro mexicano ya nació, bueno, un estadounidense, pero de sangre mexicana, también nacido en California, Dani. Cuéntanos un poquito tu historia. No, pues la verdad, pues hola a todos los que están aquí. Y pues yo nací en California. Lo bueno que
pues mis papás son de Mexicali, Baja California. Y pues sí, mi papá empezó a trabajar en Estados Unidos y ahí nacieron mis hermanos. Yo soy el más chiquito de mi familia. Pues sí, allá nacieron mis hermanos y nacimos todos, gracias porque mi papá se fue a trabajar allá. Y pues sí, fui creciendo escuchando música regional, pues de todos tipos de géneros en Latinoamérica, del estilo de Latinoamérica. Y pues sí, yo creo que todos esos diferentes estilos fueron lo que me ayudaron a hacer mi estilo hoy en día. Escuchando todo eso pues escuchamos Maná, como rock en español. Y pues sí, yo creo que mezclé un poco de todo eso en mi estilo hoy en día. Que es un poco la mezcla, ¿no? Pero a final de cuentas, ustedes optaron por el sonido sierreño, las guitarras. Sí. Las guitarras que empezaron ya existían hace muchos años, simplemente estuvieron de regreso. Creo que Ariel Camacho Exacto. las trajo de regreso para nuestra cultura y me imagino que debe ser una gran influencia para todos ustedes. Sí, yo creo que para todos, ¿no? Cada quien tiene su propia inspiración. Para mí sí fue con Ariel Camacho, porque antes escuchaba música en inglés, yendo para la escuela, y pues un día de la nada ahí en la radio salió la de Te Metiste y pues quise aprender la guitarra. Yo me aferré y le pedí a mis papás si me llevan a la tienda a comprar una y pues no tenía tanto dinero y tenía una ahí alzada y la empecé a agarrar y fue como un vicio de la guitarra, Sí. como que cuando la primera la toqué era como un vicio que no pude parar de dejarla de tocar. Así que desde ahí el amor para la música fue todo para mí. En los dos casos, en el caso de Eslabón, en el caso de Dani, sus mamás son muy importantes. Son las managers, están al tanto, están aquí hoy, están siempre abajo del stage, están cuidando todos los detalles. Eso también es bien importante porque es a final de cuentas una cuestión familiar. Yo creo que eso es importante porque hay mucha gente que no te quiere triunfar y si tu propia familia creo que es todo el apoyo para ti. Creo que desde chiquito ellos quieren verte triunfar, quieren verte salir adelante, ¿no? Y pues les mando un saludo para todas las mamás que están aquí presentes, no sé si son mamás, Sí. pero saludo, un grito para las mamás, ¿cómo no? Saludos para las jefas, no sé dónde anda mi jefa, creo que andan por ahí. Acá están, ahí están. La mamá de Dani, la mamá Saludos, pero de sí, los niños Tobar. ella es la que siempre en los eventos pelea, no le importa, pelea por el dinero porque pues al fin de cuentas pelea por nosotros, ¿no? Claro. Sí, eso es lo importante de tener a la familia contigo y siempre el apoyo. Así es, así es. Y bueno, el estar hoy aquí es porque se han conseguido muchas cosas en Billboard, se han conseguido a nivel latino, a nivel regional mexican, unos números impresionantes, ¿no? Con varios álbumes, pero en especial Tu Veneno Mortal, que fue, yo creo que un suceso, ¿no? Y un parteaguas en la carrera de Eslabón. Dice, ya me toca. No, pues así fue. De hecho, estábamos en la high school. Yo estaba en el junior, mi carnal en el senior. Y en cuando empezó COVID, quisimos soltar algo nuevo. Y pues ahí nos pusimos en nuestro garage y nos grabaron ahí. Y de hecho, la canción que nos triunfó, no creíamos en esa canción. Nunca nos gustó. La queríamos sacar y mi mamá pues nos juntó a todos como familia. Sí. Puso unos papelitos con las canciones y dijo, esta hay que ponerla al último, no es para que sean 10. Una rifa. No es para que sean 10. Ajá. Y pues de hecho ahí salió la número 10 y no fue como queríamos salir, ¿verdad? ¿Cómo salió? Yo quería otras canciones que funcionaran y pues al final de cuentas la 10 fue la que más triunfó. Estamos hablando Con tus besos. Exactamente, con tus besos. Fue una canción que pues sí me gustó cuando la escribí, pero cuando la grabamos no nos gustó para nada, ¿verdad? Estaba muy mal grabada y pues la soltamos así, pues nos dijo nuestra jefa, suéltala, no importa. La soltamos y al mes y medio, por todo TikTok, millones de vistas cada día y pues fue una bendición de Dios que nos dio y pues muy contentos con ese resultado. Y que había que entonces empezar a hacer, después del COVID, de empezar a hacer giras, empezar a andar por todos lados, rodando por todos lados. Y todos en familia también. Exacto, sí, nuestra primera fecha fue en El Paso, Texas. Me recuerdo bien que el escenario se cayó
hubo 1000 gentes y yo y mi compa Brian nos dijimos, hey, no va a haber nadie va a asistir hoy, nadie va a venir. Y gracias a Dios asistieron, ¿qué? 1000 gentes. Como 1000 por nuestro primer show y estábamos muy agradecidos con todo el público gritando las canciones. Y pues el escenario, ¿qué pasó? Las pantallas se quemaron y Nomás alcanzamos a tocar como media hora y pues Ey, las pantallas nos se tuvimos que quemaron y ir. nos tuvimos que ir. No, es que no estaban preparados. no estaba preparado. No estaban preparados. No. En tu caso, Dani, bueno, Eslabón pertenece a Dell Records, tú perteneces a Warner Music. En tu caso también fue TikTok lo que te llevó hasta donde estás, ¿no? De hecho, estoy en donde estoy pues gracias a una colaboración que hicimos. La hicimos como hace casi un año y medio ya. ¿Sí? Es una locura, la canción se llama Jugaste y Sufrí. Ajá. Y la verdad fue como un sueño haber hecho, porque yo la verdad cuando iba empezando pues siempre he sido fan de ellos, como que escuchaba su música Sí. y me inspiraba, yo también quiero llegar a donde están ellos, sus logros. Y no, pues sí, de la nada empezamos a ser amigos, yo y mi compa Pedro. Y, Se escribieron por inbox. Sí, yo Ajá. me acuerdo que le mandé un mensaje, le dije que, hey, déjate enseño una canción o unas canciones que tengo. Y sí, yo ni pensaba que me iba a responder y al final de cuentas me respondió. Y yo me acuerdo de ese día que me respondió, andaba comiendo una quesadilla. No sé, no, Una quesadilla con queso. sí, no, me acuerdo como claramente de ese día Sí. porque es como algo que me impactó tanto. Ok. Que me acuerdo que había hecho una quesadilla y me la andaba comiendo y luego que suena el teléfono que me respondió, que me empieza a marcar, me empieza a llamar por Ok. videollamada Sí. en Instagram Sí. y no me la podía creer y le contesté yo deteniendo el teléfono Sí, así todo todo nervioso. y sí le enseñé algunas de las canciones que yo había hecho en ese tiempo y les gustó y seguíamos en contacto y ya como pasaron como 6 meses, algo Sí. así, como 6 meses y me mandó mensaje que si quería estar en su próximo álbum que sería Cortavenas y Otro. sí, y luego ese fue un sueño también Claro. que le enseñé el principio de Jugaste y Sufrí en esa llamada y le gustó y pues me acuerdo que me dijo que hay que grabarla como en las próximas semanas hay que grabarla y la verdad yo le había dicho que ya la tenía terminada pero nomás tenía la mitad de la canción hecha. ¡Wow! Y Y- tuviste que terminarla. Sí, literalmente terminamos la llamada y como 15 minutos después ahí andaba escribiendo lo Escribió demás la de la canción y pues salió la canción de Jugaste y Sufrí. Ve nada más, ¿no? ¿Y por qué te llamó la atención? ¿Por qué te llamó la atención? creo que la voz de él, el estilo que tiene, fue algo nuevo que me gustó mucho a mí. Sí, Y pues yo estaba en un live, estaba haciendo mi live en Instagram y sí. mucha gente me estaba etiquetando que, hey, vela con Danny Lux. Y pues lo metí a platicar un rato, terminé el live, él me estaba enseñando canciones, le llamé y fue cuando me enseñó muchas canciones y de una de esas fue What Sufrí. No sé, algo me cachó la atención del el ritmo, cómo los flows iba y pues me gustó mucho y le dije, hay que grabarla ahorita. Entonces Así. pasaron unas cuantas semanas, la grabamos y no pegó hasta los 8 o 9 meses después que salió el disco y ahorita tiene como casi 300 millones de Así es, así, pues, así nada más, así así nada nomás. más, nada más. Hay un común denominador con ustedes, que eso me gusta mucho, que es, por ejemplo, el que hablan sobre todo del amor. Del amor no hablan de violencia, para nada. que eso es muy importante, ¿no? Eso es muy remarcable. Sí, yo creo que lo que viene siendo los corridos, no a todos como nadie puede escribir algo que no le gusta, ¿sí me entienden? Como Así es. a mí personalmente no me gustan los corridos tanto, hago un poco por si tengo un público extra que le gusta ese tipo de música, lo hago para ellos, y si no, pues yo tengo mi público que es lo romántico, lo desamor, que es más como para, pues casi todos en nuestros conciertos son niños chiquitos de Cierto. 12, 13, 14, y pues preferimos ver eso que hay gente que va a los conciertos de gente que canta puro corrido con pistolas y ¿se me entiende? Entonces es más calmado nuestro público y es más como para dedicarse a las muchachas, si estás enamorado, si estás con el corazón quebrado, también ahí puedes llorar con una botellita de tequila. De todo ahí tenemos un poco de todo, de verdad. Que haya tequila, pero que haya amor.
Exactamente. porque- Puede haber tequila, pero con amor, sí. con amor. Bueno, hay un reto muy importante porque han sido invitados, en el caso de Eslabón Armado, a ser parte de un homenaje a Juan Gabriel, Sí. que mañana estará el video y unos días después tendremos la canción, pero es bien importante el que se haya volteado a ver a un grupo joven como Eslabón Armado. Exacto. Sí, pues cuando recibimos la noticia que íbamos a hacer un dueto con Juan Gabriel, Sí. como que no nos la esperamos, ¿verdad? Como que quedamos en shock porque pues Juan Gabriel es un gran ícono de la música mexicana que creo que impactó a muchos artistas y pues de hecho mis papás los escuchan, creo que hasta Sí. mis abuelos que paz descanse, Así los es. escuchaba y pues no, pues cuando recibimos la noticia que, hey, que van a hacer un dueto con Juan Gabriel, que como que, ¿cómo? ¿Sí me entienden? Entonces a los días siguientes la grabamos y cuando escuchamos la voz de Juan Gabriel en la maqueta Sí. que nos mandaron, se escuchaba como que si estaba ahí en la grabación, como que si él la grabó ahí Sí. mismo. Se escucha así, le pusimos nuestro estilo, compamear, a ver, compamear. Sí, no, hombre, la verdad, un sueño hecho realidad. O sea, Claro. como dice Pedro, estábamos ahí en el estudio, teníamos los audífonos puestos y escuchábamos la pura voz de Juan Gabriel, así como si lo tuviéramos ahí en el cuarto con nosotros. La verdad, una bendición, una leyenda de la música mexicana. Y ojalá que a la gente le guste la canción, porque la verdad a nosotros sí nos encantó mucho. Mía, un año. Tenía un año, una canción romántica que está bien bonita, ¿verdad? Para todos, está muy bonita. En tu caso, Dani, ¿a quién bueno, ellos tuvieron esta suerte, digo, no de conocer a Juan Gabriel, pero sí hacer un dueto. En tu caso, ¿con quién te gustaría o con quién te hubiera gustado hacer un dueto? Que quizá ya no esté. La verdad, siempre ha sido un sueño hacer una canción con Maná. ¿Con Maná? Sí, yo creo que sería una mezcla muy bonita y saldría algo muy bien. Algo muy padre, ¿no? Como decimos en México, muy, Sí, muy sí. padre, muy padre. Porque bueno, ahora, los retos se complican cuando tienes tantos millones de views, tantos millones de descargas. Los retos se complican porque ahora, ¿qué hay que hacer en el siguiente álbum? ¿No? Sí, creo que lo que tratamos de hacer nosotros es no hacer lo mismo de cada disco. Claro. Cada disco que soltamos es completamente diferente, es otra onda. Creo que es la meta, ¿no? De hacer algo nuevo para quedar tu marca ahí, para hacer algo innovado. Sí. Sí, yo creo que hay mucha música en nuestro género que pues escucha igual y lo que nosotros tratamos de hacer es de cambiar eso, de que a la gente le guste otro rollo, que escuche algo nuevo, ¿no? Es lo que siempre hacemos de cada producción. Y que es muy importante, ¿no? El innovar porque ustedes son un ejemplo para muchos jóvenes. Entonces también el no copiar, mucha gente que se quiere dedicar hoy a la música, que quiere ser influencer, Sí, tiene que ser algo diferente, no es nada más Sí. de copiar a tu ídolo. sí, yo creo que hay mucha gente que trata de imitar, Imitar, sí, exacto. imitar que se suene igual que el artista, ¿no? Y pues yo siempre le digo a todos que traten de ser algo nuevo, que no se suena igual que esta persona, que aquella persona. Y pues hay niños de 13, 12 años que me dicen, hey, Exacto. ¿qué consejos me das para ser como tú? Y pues yo siempre les digo que siempre uno, estar con la familia, no hacer drogas para nada, nosotros no fumamos, no hacemos nada de drogas, lo bueno. 3, de ser tu propia persona y siempre creer en ti. Pero cuando no crees en ti, ahí te vas como en un rumbo que aún no sé qué hacer. Sí, Pero también es bueno a veces no creer en ti. Yo tengo esos pensamientos que yo no quiero creer tanto en mí, porque Claro. si creo en mí mucho, no funciona, no sé por qué. Yo por eso me pongo en mi mente, voy a escribir lo que más pueda y voy a escribir con mi corazón para dárselo a la gente. Y si a la gente le gusta, pues está bien, si no, pues no. Entonces Así yo es lo que mis pensamientos son. ustedes pertenecen, bueno, Grupo Firmes son más grandes que ustedes en Sí. edad, pero en realidad son, digamos que el lado mexicano, Sí, quienes han venido también a refrescar es el regional mexicano, ¿no? sí, Ustedes están de este lado, en Sí. Estados Unidos, pero yo creo que son la nueva generación, la generación que está revolucionando Sí. a la música mexicana. Yo siempre he dicho que pues le mandamos un saludo para Grupo Firme, la están rompiendo de más y pues Sí. en verdad lo que ellos tienen un estilo que es regional mexicano Sí. y ellos también están queriendo hacer otras cosas diferentes,
vi que hicieron un reggaetón, no sé qué hicieron más, pero también quieren innovar, pero ellos tienen un público que es más como... Más de banda, más de norteño. banda, más Así es. bailar y todo. Así es. ¿Sí me entendieron? Y nosotros, yo siempre he dicho que cuando nosotros tengamos la edad de 30, 40 años y sigamos en este rollo, Sí. todos los niños chiquitos que están ahorita que no pueden conseguir un boleto para ir a nuestros conciertos Sí. porque están menores de edad, cuando tengan 20, 30 años van a querer ir a nuestros conciertos y ahí es donde se va a ver el resultado de todos los años que hemos trabajado y pues ojalá un día. Totalmente, porque estás diciendo algo muy importante, es el continuar, el hacer una carrera, es hacer una historia, no ser nada más de un momento. Dani, ¿tú qué opinas sobre esto? No, pues la verdad yo creo que lo que he aprendido yo estando, pues en el poco tiempo que he estado en la Sí. industria, es que tienes que tener mucha paciencia. Es como Totalmente. mucha paciencia que tienes que tener porque no puedes creer que al siguiente día que saques un álbum ya va a Totalmente. pegar. A lo mejor sí, pero sí, yo lo que he aprendido es nomás tener paciencia y dejar que la gente haga todo como nomás es. Yo lo que trato es siempre complacer a todo el público, para que, obviamente hago canciones que me gustan a mí, pero más que nada pues lo hago para la gente. Así es, y sobre todo para dejar un legado, ¿no? Para hacer una carrera y que esto dure muchos años, ¿no? Que esa es la idea. Exacto. Sí. Hay una cosa también bien importante que tanto Grupo Firme, me refiero a México y Estados Unidos, han hecho con el regional, además de musicalmente, en la imagen. La imagen hoy en día es muy relajada, ya no hay trajes, ya no hay todos vestidos iguales. Eso se quedó para las generaciones anteriores y yo creo que también esto es parte de una evolución, ¿no? Sí, pues en mi opinión yo creo que es bueno también a veces vestirse igual en cierta ocasión, como en nuestros conciertos, tratamos de vestirnos con trajes personalizados que tienen el Eslabón Armado, el logo Sí, y todo para sí. que se vea más profesional. Yo creo que hay grupos que no les importa su imagen, que se vistan como sea y pues la gente a veces no sabe quién son. Entonces dicen, no, yo veo el grupo pero no sé quién son. Claro. Entonces yo creo que cada vez que nosotros tenemos un concierto, tenemos nuestros trajes, nuestra mamá nos los plancha Ahí todavía, a los está. 20 años nos plancha la Bien ropa. planchados los trajes. Sí, pero... allá Sí. anda, enojada siempre porque, hey, plancha tu ropa ya, huevón. Y pues no, trato ahí de hacer algo, pero no. Pero sí, como digo, que es bueno vestirse igual en ocasiones Sí. también vestirse poco diferente también es relajado también. Es relajado y además así se identifican más Sí, los fans, ¿no? exacto. ¿Qué viene ahora? Porque es lo que decíamos, un reto, pero hay que ir avanzando, ¿no? Hay que ir avanzando musicalmente. Sí, yo creo que nuestra nueva reta para Eslabón Armado es ir para México. No hemos ido para México para nada. Exactamente. Tenemos muchos mensajes que nos están diciendo, oye, que cuando una gira para México, que cuando para Ciudad de México, que para Monterrey, para Nuevo León, y pues en verdad tenemos muchas ganas de ir y ya creo que el año que viene vamos a empezar algo por allá y ojalá si Dios quiere. Yo creo que ya es momento, ¿no? Entonces Ya ya es de tiempo, empezar sí. a salir de la zona de confort, podríamos hacer. Sí, ya decir. hemos recorrido casi todo Estados Unidos, ¿no? Ya casi todo Estados Unidos, cada estado ya hemos ido y pues creo que ya es hora de ir para México ya. ¿Qué tan importantes son los premios? Las cifras son importantes, pero los premios. Creo que un premio es algo que te dan por el logro que estás haciendo de llegar a tanta gente, de pues a lo mejor llegar a esa persona que le tocas el corazón o que llora por tus canciones, que les encantan tus canciones. Un premio más que nada es como para decirte, buen trabajo, Claro. haz más porque la gente le está gustando tu trabajo y pues te queremos premiar por esto. Entonces yo creo que es un premio es muy importante para un artista, es un logro para uno Sí. de tanto esfuerzo, de tanto trabajo, tanta disciplina que tenemos, es muy importante eso, pero en veces también si no ganamos nada, no nos enojamos, estamos muy felices, simplemente de estar aquí en los Billboards, estamos contentísimos, en verdad. Y de la respuesta del público, ¿no? Que eso es Exacto. lo más importante. Exacto. En tu caso, Dani, ¿qué viene que se acaba este 2022? La verdad que yo quiero ya empezar a hacer más colaboraciones pues Sí. con diferentes,
artistas de toda Latinoamérica para poder expander pues el regional mexicano para que sea más como global, aunque ya es global, pero quiero que aún más. Así es, yo creo que estamos en un momento muy importante del regional mexicano, donde se ha transformado, donde hemos hecho muchas fusiones muy interesantes que antes no se daban, hoy se tiene el chance de hacerlo, y yo creo que es el momento de aprovechar, ¿no? Y de hacer jóvenes con no tan jóvenes y aprovechar la experiencia de unos y la juventud de otros. Exacto, sí. Sí, de hecho, hay muchos jóvenes por ahí que la están rompiendo. Hay una muchachita que se llama Yaritza, no sé si la conocen, Yaritza, Claro. y su esencia, que también, de hecho, es muy amiga mía, que vamos a hacer una colaboración con ella. Y pues hablé con ella, es muy humilde, muy sencilla, y es lo bueno que ella está trayendo algo nuevo, Sí. algo para las mujeres, que es muy Así importante es. que sea el power de las Que mujeres. ya es Ya momento. ya es tiempo ya que no he visto ninguna mujer o muchacha que ha tenido ese respaldo de tanta gente para que la apoyen. Así que Totalmente. le doy 100% a ella, que pues lo que está haciendo ahorita está muy bien para Así el género. es bien importante el apoyo a las mujeres, que no se ha Exacto. dado a lo largo de muchos años en el regional mexicano. Exacto. Las mujeres le sufren mucho, pero bueno, creo que llegó el momento, ¿no? Sí, ahora sí ya llegó el momento para todos. Yo creo que todo se puede en la vida, ¿no? Creo que cuando te pones una meta que para lograr, si quieres lograr algo y te pones en la meta que, hey, quiero hacer esto, lo haces. No es difícil, pero no es fácil tampoco. Pues muchas gracias, Eslabón Armado, gracias Dani Lux, y bueno, gracias por refrescar Gracias. el regional mexicano. Gracias. Gracias. Gracias a todos.